El tema que se nos propone hoy es la dimensión servicial de la caridad en la vida y misión del diácono, y lo haremos reflexionando a la luz de la Sagrada Escritura. Es un tema que, como el del día anterior, ya reflexionamos juntos sobre él hace 3 años, y bueno, sobre todo en honor a los que ya estabais aquí entonces y participáis en estos encuentros también como formación permanente, pues vamos a procurar presentarlo de un modo renovado. Vamos a fijarnos antes que nada en eso del servicio. ¿Qué es eso del servicio y cómo aparece en la Sagrada Escritura? Empezando, claro, por el Antiguo Testamento. Porque para nosotros servicio es una palabra noble, ¿verdad? Acostumbrados como estamos a la atmósfera cristiana, pero sin embargo, la verdad es que en el Antiguo Testamento, cuando se habla de servicio, se habla sobre todo de alguien que está sometido a otro y tiene que servirlo. El servicio aparece en el Antiguo Testamento primariamente como lo que es propio del esclavo. El esclavo tiene que servir a su señor. Es verdad que aparece también como el lenguaje que expresa la relación de Israel con su Dios. Entonces se utiliza para estas dos realidades. Por una parte la esclavitud, por otra parte el servicio divino. Entrar en el servicio de Dios aparece como la forma en que los hombres se liberan de la esclavitud. Servir a Dios nos libera de tener que servir a los hombres. Y esto se ve en ese texto que es prototípico, ¿verdad?, del Éxodo, claro. Israel se ve liberado de la esclavitud del faraón cuando sale al desierto para dar servicio a Dios, para ofrecerle culto en el Monte Santo. Y es entonces cuando comienza un camino largo y lleno de pruebas, es verdad, que le llevará a la tierra prometida, a poseer la tierra que Dios les da como heredad. Parecería entonces en un primer momento que servicio a los hombres y servicio a Dios pues se contraponen. Estamos obligados a un duro servicio, pero cuando entramos al servicio de Dios, entonces somos liberados. Vamos a prestar un poco más de atención a estos dos aspectos, porque la esclavitud, en el mundo antiguo, sabemos que relegaba al esclavo a la condición de mera posesión de su amo. Prácticamente como los animales o hasta como los objetos. Sin embargo, en Israel, el esclavo forma parte de la casa, forma parte, de algún modo, de la familia. Y de este modo podemos decir que no se ve privado de su condición humana. Incluso puede llegar a ser el heredero, como encontramos en Génesis 42:2 y 15:3. Si el esclavo sirve a personajes importantes, como puede ser el rey o los altos funcionarios, o incluso si sirve en el culto divino, entonces el esclavo en Israel puede llegar a tener una posición de honor. Por otra parte, el servicio a Dios, que es la honra del pueblo de la alianza y el motor de su libertad, lo vemos como una realidad amplia, no solamente como una realidad cultural. Porque como el Dios de Israel es un Dios único, pues el servicio a Dios comporta la exclusión del culto a cualquier otra divinidad. Como dice Deuteronomio 6, 13, 15, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y de esto se hace eco el Evangelio también, Mateo 4, 10. Por lo tanto, este servicio a Dios exclusivo es también total, abarca la vida entera del pueblo y de cada persona. Servir a Dios no es solo darle culto. Servir a Dios es también vivir la alianza.
como dice Deuteronomio 13, 4, 5, seguiréis al Señor, le temeréis, guardaréis sus preceptos, le obedeceréis, le serviréis y os acercaréis a Él. Se trata de vivir la voluntad de Dios. Este es el servicio. El culto se encuadra en toda la experiencia de pueblo de la alianza. En concreto, en el culto, como dice el segundo libro de Samuel 15:8, el israelita viene a servir a Dios. Y lo hace por medio del ministerio de los sacerdotes y levitas, que son, dice el libro de los Números, los que sirven al Señor. Números 18, o primero de Samuel, o Jeremías. Luego como estamos en esta época tecnológica, pues hoy os he traído unas hojillas, y os las dejaré al final, de manera que tampoco es necesario dar todas las citas completas. Por lo tanto, servir a Dios es obedecer a la palabra de Dios. Escuchar, sabéis que obedecer significa escuchar dispuesto a vivir lo escuchado, ¿no? Audire. No es el mero cumplimiento formal de preceptos, es vivir en la atmósfera, en el clima que crea Dios en medio de su pueblo. Misericordia quiero y no sacrificios, dirá el Señor por medio de Oseas y también de otra manera a través de Jeremías. Misericordia quiero y no sacrificios. El Dios que ha mirado a su pueblo con misericordia y lo ha redimido de la esclavitud, elevándolo a la categoría de servidores de Dios, de pueblo de la alianza, espera de su pueblo que comparta su propia manera de ser y actuar, que también el pueblo viva en la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso. O como lo formulaba ya el Targum Jonatán a Levítico 22, y Jesús expresa magistralmente: sed misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso, en Lucas 6. De manera que podemos decir que el hombre que ha sido liberado de la esclavitud porque se ha puesto al servicio de Dios, decide libremente ponerse al servicio de los otros hombres. Sirve a Dios sirviendo a los hombres. Y entonces hemos pasado de aquella esclavitud en la que habíamos de servir a la fuerza, con daño para nuestra dignidad humana, a ser hombres libres porque servimos a Dios. Y entonces, participando de ese ser de Dios y de ese actuar de Dios que es misericordioso, libremente ahora podemos ejercer la misma misericordia con el prójimo, servir a Dios sirviendo al hombre. En la profecía clásica se va dibujando de esta manera la figura ideal del pueblo de Dios, concentrada en la figura del Mesías esperado. Precisamente se va configurando con los rasgos del siervo de Dios. No se trata sino de un desarrollo de las figuras que constituyen la identidad misma del pueblo hebreo, los siervos de Dios, Abraham, los patriarcas, Moisés y todos los profetas. Pero es sobre todo en los Salmos y en Isaías 53, donde esta figura del siervo de Dios adquiere nítidamente los rasgos de aquel que se entrega, y se entrega hasta el extremo para el bien de los hombres, a fin de cumplir así la voluntad de Dios. Dios envía a su pueblo un Salvador que, lejos de ser un soberano triunfante que impone su ley, adoptará la forma del siervo sufriente. Esta línea será adoptada por el propio Jesús para comprender su propia misión y para llevarla adelante. Él, el Mesías, Salvador, viene bajo la forma de siervo. Él repetidas veces evita ser proclamado rey por las masas
y a los demonios que le reconocen les prohíbe proclamarlo Hijo de Dios. En el Evangelio de Marcos sabemos el llamado secreto mesiánico a sus propios discípulos. Les prohíbe que proclamen que Él es el Mesías hasta que el Hijo del Hombre pase por la muerte y la resurrección, la glorificación. Jesús, el Mesías Salvador, no quiere ser confundido con un triunfador político o militar, sino que realiza su misión, como tan bellamente describe el himno prepaulino de la carta a los Filipenses 2. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Para Jesús, en línea con los profetas, el servicio de Dios es excluyente y debe ser integral. Lo vemos en Mateo 4 y también en el capítulo 9. Y por eso el libre servicio a los otros hombres debe ser también integral. Servir a todo hombre y a todo el hombre, en todas sus dimensiones. Del mismo modo que el culto a los falsos dioses impide el verdadero servicio al único Dios, pues así también el servicio divino es impedido por el culto al falso Dios llamado dinero, que según Efesios 5:5 es una verdadera idolatría. O como dice Jesús en Lucas 16, no podéis servir a Dios y al dinero, porque el servicio al dinero nos sitúa no al lado ni al servicio de los otros hombres, sino enfrente de ellos y en lucha con ellos. El servicio al dinero nos enfrenta con aquellos a los que estamos llamados a servir. El motor del servicio de Jesús, servicio a la voluntad de su Padre, que le lleva a aceptar la propia cruz. Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, como dice Jesús, ¿verdad?, en Getsemaní. El motor de este servicio de Jesús está en la conciencia de su propia misión y, en definitiva, en que Jesús vive a fondo y con todas sus consecuencias aquel que es el mandamiento fontal, el primero no solamente porque está situado al principio de la lista, sino porque es el primero, porque es la fuente de todos los demás mandamientos. El amor a Dios. Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús en Juan 4. Ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero si para esto he llegado a esta hora, Padre, glorifica tu nombre, dice Jesús también en Juan 12. Es preciso que el mundo sepa que amo a mi Padre y que obro como me lo ha ordenado el Padre, dice Jesús en Juan 14. Es esta conciencia de su misión y lo que la sustenta, que es esa relación de amor total con el Padre. Lo que hace posible que Jesús venza las resistencias que él mismo también experimenta a cumplir esa voluntad del Padre, puesto que el servicio completo a los hombres implica la entrega completa de su vida.
Jesús también experimenta esa resistencia. Por eso, fijaros lo que decíamos al principio, pasamos del esclavo que sirve para no ser apaleado, al que libremente elige ponerse al servicio del hombre. Libremente, libre incluso respecto de sí mismo y de sus propios bloqueos y de sus propios temores. Claro. De este modo, Jesús, que no solo es el Salvador, sino que es también el Maestro, pues Jesús enseña a los suyos la senda del servicio. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice Jesús en Marcos 10. Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve, en Lucas 22. Yo os he dado ejemplo. El servidor no es mayor que el amo, dice en Juan 13. O como expresa tan bellamente Pedro en su primera carta, la pasión de Cristo, en la pasión Cristo os ha dejado ejemplo para que sigáis sus huellas. Jesús no solamente recorre este camino, sino que nos invita a hacerlo nuestro, a recorrerlo también nosotros. Por eso el servicio para un cristiano, cuanto más para una persona que ha sido consagrada, como el diácono, consagrada como servidor en nombre de Cristo siervo, el servicio no puede ser ante todo una actitud, una actividad o un programa. El servicio constituye ante todo un modo de identificarse con Cristo, un modo de definir mi vida desde todo este proceso hermoso, impresionante de revelación de quién es Dios para el hombre y quién es el hombre ante Dios, que culmina en Cristo en cruz y que por lo tanto nos lleva por la vía del servicio. Sobre todo el servicio es identificación con Cristo siervo. Es una verdadera liturgia existencial, un servicio a Dios en el conjunto de la vida. Un servicio a Dios sirviendo a los hombres, por medio del cual se reproduce en nosotros el ser mismo de ser y de actuar de Dios, tal como Dios nos lo ha ido revelando en todo el camino de la historia de la salvación y plenamente y definitivamente en Jesucristo. El servicio del cristiano es, por lo tanto, ante todo icónico, presencia humanamente perceptible del Dios que ama y libera a los hombres. Este servicio, antes que referirse a nuestras acciones y a nuestras actitudes, hace referencia a nuestro ser más profundo, a esa configuración con Cristo y a nuestro amor a Dios, que se manifiesta en el que, según Jesús, de acuerdo en esto con los fariseos, es el segundo mandamiento que es semejante al primero, que no se confunde con el primero, pero que es semejante al primero, el del amor al prójimo como a uno mismo. Y este amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Este amor es el que ha realizado Cristo de un modo perfecto entregándose en la cruz. Y el servicio del diácono es ante todo configuración con la cruz de Cristo, en obediencia perfecta al Padre, entrega total de uno mismo para la salvación de los hombres. Como Jesús nos desvela en la última cena, por vosotros y por la multitud, para el perdón de los pecados. Así se manifiesta en nuestra vida diaconal aquel rasgo característicamente cristiano con el que el cuarto evangelio concreta el mandamiento del amor al prójimo, al formularlo
como el mandamiento nuevo. Unos a otros, amaos como yo os he amado. Como yo os he amado. Juan 13, ¿verdad? En el amor de Cristo, que el servicio diaconal visibiliza, amor a Dios, amor al prójimo y entrega de uno mismo son inseparables y se realizan en un mismo acto, que es ejercicio perfecto de la más completa libertad. No hay nadie más libre que Cristo clavado en la cruz. No hay nadie más libre que Cristo clavado en la cruz. Y el ejercicio del servicio diaconal es identificación con ese acto libre de servicio, en el que, insisto, el amor a Dios, el amor a Cristo y la entrega de uno mismo se funden. Por eso el servicio del diácono es, en este sentido, un servicio sagrado, siempre litúrgico, una consagración de la propia vida en el acto de servicio, en la vida concreta de servicio. No solamente cuando servimos en el marco de las celebraciones litúrgicas, sino en cuanto es servicio a Dios y testimonio de Cristo, el siervo de Dios, todo acto de servicio a nuestros hermanos los hombres. Aun cuando su carácter integral implica que pueda manifestarse este servicio de múltiples modos y en todos los ámbitos de la vida, el diácono es siempre, en definitiva, un servidor del Evangelio y de la salvación. Y esta conciencia, creo yo, que debe impregnar toda nuestra actividad servicial, porque es muy fácil perder la perspectiva y cuando uno está metido de hoz y coz en una tarea, pues pensar que todo consiste en sacar esto adelante, ¿verdad? Claro, evidentemente, sacar esto adelante es nuestra manera de entregar la vida en concreto, pero no podemos perder la perspectiva de la cruz de Cristo, porque entonces dejamos de ser servidores y nos convertimos en gestores o en animadores, claro, que es esa reducción secularista que mata el alma del acto sagrado del servicio cristiano. Mata el alma y por lo tanto, en definitiva, lo erosiona y termina desactivándolo. El servicio no solo ha de ser desinteresado, porque es imagen de Cristo que no tiene dónde reclinar la cabeza, que va con sus discípulos muertos de hambre por el campo y tienen que coger unas espigas aunque sea el sábado. No solamente es un acto desinteresado porque es imagen de Cristo que ha nacido en la calle y ha muerto desnudo, sino que ha de ser también un servicio humilde, porque es imagen del Cristo que se ha hecho pequeño hasta la muerte y muerte de cruz. Y ha de ser también paciente, servicio paciente, como es la actitud de Cristo con las gentes. Se trata de reproducir las actitudes de Cristo en nuestro servicio, en nuestra relación diaconal con las personas. Abnegado, es decir, pues esto de entrega de uno mismo. Así nos lo enseña también San Pablo, el apóstol de las naciones. Dice en el libro de los Hechos 20, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. Servir al Señor con toda humildad, con lágrimas, pasando por un montón de pruebas que han de venir sobre el siervo del Señor o el siervo de los hombres, porque para nosotros son dimensiones inseparables. Claro,
Es decir, que no se puede ser a la vez siervo y triunfador, ¿sabéis? No se puede ser a la vez siervo y triunfador. El triunfo del siervo está en la identificación con el Señor. Nuestra gloria no es la que nos puede dar el mundo, es la gloria de Cristo. Es la gloria de Cristo. Y por lo tanto, no podemos extrañarnos de tener que pasar por pruebas de todo tipo, oposiciones, faltas de reconocimiento, fracasos, de todo tipo, ¿verdad? Incluso la que quizás sea la más humillante de ellas, y es cuando fracasamos no porque el ambiente, o no porque los demás, o no porque no, sino por culpa de nuestra propia condición pecadora, que hace estéril la obra de Dios a veces, porque la hemos bloqueado nosotros mismos, que somos los ministros de ese amor de Dios, de ese amor servicial de Dios. Qué cosa tan humillante. Pues hemos de pasar por tantas pruebas, también por las que proceden de nuestra propia debilidad. Entonces, humilde, paciente, abnegado, con lágrimas en medio de las pruebas, como Pablo, claro. Él experimenta eso que llama el aguijón en la carne, para que no me vuelva soberbio. Pues claro, nosotros también. El mismo apóstol nos ofrece una síntesis del servicio cristiano en el admirable capítulo 12 de su carta a los Romanos, que os invito a releer y reflexionar desde esta perspectiva. Hermanos, yo os exhorto por la misericordia de Dios. La perspectiva es que Dios es misericordioso, y de ahí nace el servicio cristiano, de que Dios es misericordioso. Por la misericordia de Dios os exhorto a ofreceros vosotros mismos. Como Dios es misericordioso, nosotros viviendo la misericordia. Ofreceros como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Por lo tanto, ¿veis? Esa perspectiva de vida consagrada, es decir, introducida en el misterio de Dios. Este es el culto espiritual que debéis ofrecer, sigue diciendo el apóstol. No toméis como modelo a este mundo. Jesús nos ha dicho que seamos prudentes como serpientes, pero no nos ha dicho que tomemos a este mundo por modelo. Demasiadas veces tomamos los valores, los principios, las categorías, demasiadas veces terminamos, como le gusta mucho decir al Papa, mundanizando la Iglesia. No, nuestro modelo es siempre la cruz de Cristo, no, pues, qué sé yo, la eficacia de una empresa o la organización de un servicio público. No, nuestro modelo es siempre la cruz, y ahí hay siempre una lógica que hace rechinar todos los esquemas. Funcionamos en medio del mundo y, por lo tanto, naturalmente, con los recursos y resortes de nuestra sociedad, pero nuestro modelo nunca está en ningún esquema, digámoslo así, civil, sino en Jesucristo el Señor. Dice, por el contrario, transformaos interiormente, renovad vuestra mentalidad, a fin de que podáis discernir cuál es la voluntad de Dios. Si nos dejamos absorber por los esquemas que sin más funcionan a nuestro alrededor, perderemos ese don espiritual fundamental que es la capacidad de discernimiento. El discernimiento, como bien sabéis, hermanos, no consiste en ser capaz de organizar mejor las cosas, sino en ser capaz de olfatear, de intuir por dónde nos quiere llevar el Señor, cuál es la voluntad de Dios en este momento, en esta situación, para poder actuar siempre secundando la voluntad de Dios. Para poder discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada a Él, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, sigo siempre leyendo Romanos 12, le digo a cada uno de vosotros, por lo tanto, con toda la autoridad apostólica de la Iglesia, no os estiméis en más de lo que conviene. Fíjate,
cómo se carga de autoridad el apóstol para decir que nosotros seamos humildes. La autoridad de la Iglesia no nos lleva a imponernos autoritariamente. La autoridad de la Iglesia nos recuerda nuestra condición de humilde siervo. No os estiméis en más de lo que conviene, sino más bien tened por vosotros una estima razonable según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y ahora va especificando los servicios. El que tiene el don de ministerio, pues que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. Fíjate, hasta ahora iba simplemente diciendo el que enseña, que enseñe, que sirva, que sirva. Ahora no. Especifica. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. Es que es tan fácil dar con soberbia. Claro. Recuerdo, yo creo que la he citado alguna vez ya en vuestra presencia, pero yo creo que es una frase que hay que escribirse en la frente, aquella de San Vicente de Paúl, ¿verdad? Los pobres solo nos perdonarán la limosna que les damos por el amor con que lo hagamos. Porque dar limosna es ofender. Se siente humillado el que no es capaz de conseguir por sí mismo lo que necesita, sino que ha de recibirlo de ti o de mí. Y entonces con sencillez. Si yo me atreviera a tomar la palabra ante vosotros sin pedir al Señor poderlo hacer con sencillez, si yo me atreviera a pensar que porque yo tomo la palabra soy más o sé más o importo más que ninguno de vosotros, nos parece que sería mejor suspender la sesión. Claro, porque me estaría haciendo daño a mí mismo el primero y a vosotros después. Y vosotros sabéis, como yo, lo difícil que es eso. Lo difícil que es actuar en favor de los otros con sencillez. Lo fácil que es lo contrario. Que uno se sienta, hombre, yo aquí soy el profe, estos son los alumnos, por ejemplo. Pero ¿te puede pasar a ti algo parecido en relación con tus hijos en casa? ¿O en relación con un grupo que animas en la parroquia? ¿O de un grupo de voluntarios que coordinas no sé dónde? ¿O en relación con...? Claro que te puede pasar, digo yo, tú sabrás. A mí me pasa, con sencillez. Si das, con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. ¿Veis? A partir de este dar con sencillez, ya se nos van dando características del modo de actuar, que nosotros hemos de tomar muy en serio, con solicitud, con alegría. Anda, que gente que ejerce la misericordia con cara de vinagre, pues alguno hay por ahí suelto, ¿no? A lo mejor puedo ser yo mismo o tú en algún momento. Bueno, anda, venga. Pues vaya alegría. Si lo que quieres es quitártelo de encima que te está dando la lata. Eso no es misericordia. Es quitarte el mochuelo de encima. Es distinto, ¿no? Claro. Con solicitud, dice el que preside, con solicitud. Madre mía, si en nuestro mundo, y por desgracia también en nuestra iglesia a veces, de verdad se accediera a los cargos para cuidar mejor del prójimo y no por deseo del cargo mismo, seguramente no llevaríamos un año viendo los telediarios que llevamos viendo, para poner un ejemplo palpable en el mundo civil. Pero es que también en la iglesia no puede pasar eso, ¿o no? El Papa dice que sí, y él tiene una visión bastante completa del conjunto, así que no le pienso desmentir. Claro, con solicitud, es decir, para desvivirme por los demás, con alegría, es decir, mostrando el corazón de Dios. Amad con sinceridad. Con sinceridad, dice. El amor puede no ser sincero. Ya lo creo, que el amor puede ser una apariencia, puede ser una farsa. O porque es amor interesado, no es que te ame, es que quiero algo de ti.
o porque lo que quiero es quedar bien, aunque no sea más que ante mí mismo. Pero realmente no te amo con ese amor de caridad que consiste en desvivirme para ti. Sino, bueno, pues, con otras formas menores, o acaso previas o propedéuticas, pero que no son aún la caridad. Tened horror, fíjate, tened horror al mal y tened pasión por el bien. Estos son los rasgos que hemos nosotros de asumir en nuestro modo de servir, en nuestro modo de expresar lo misericordioso que es Dios. Horror al mal, amor, pasión por el bien. Amaos cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Por lo tanto, esta dimensión que hasta ahora no habíamos subrayado, pero aparece aquí con fuerza. El servicio cristiano es siempre una acción eclesial, es siempre una acción colegial, es siempre una acción comunitaria. Nadie expresa el rostro de Cristo por sí mismo, sino en esta sinfonía hermosa que es la vida de la Iglesia. Tampoco ningún diácono lo es por sí mismo, ni desde sí mismo, sino que lo es desde Cristo en el seno de la Iglesia, naturalmente. Con un amor fraterno y estimando a los otros como más dignos, con una solicitud incansable y con fervor de espíritu. Alegraos, alegraos en la esperanza, sed pacientes en la tribulación, sed perseverantes en la oración. Fíjate, no dice alegraos cuando salen bien las cosas, que ya nos alegramos, ya, no hace falta que nos exhorte el apóstol. No, alegraos en la esperanza. Tiene esperanza el que aún no ve realizado lo que espera, ¿verdad? La esperanza, como sabéis, no es un cálculo de probabilidades. No es una cuestión de estadística. Podemos tener a veces indicios muy escasos. Nuestra esperanza no se basa en los indicios de éxito, se basa en la resurrección de Jesucristo. Y eso es lo que nos alegra. Por eso enfrentamos el servicio en cuanto pueda parecer arduo o pueda parecer azaroso, no veamos muy claro que vayamos a conseguir nuestras metas, pero es con la alegría de la resurrección del Señor. Alegres en la esperanza. Y precisamente cuanto más difíciles parecen las cosas, es más necesario que haya alguien que está alegre, porque los demás igual están pesimistas a tu alrededor. Pero tú te alegras no porque has echado cuentas y te salen, sino porque sabes que Cristo ha resucitado entre los muertos. Y esa es tu esperanza. Y entonces contagias la alegría de Cristo a tu alrededor, claro. Alegres en la esperanza. Pacientes en la tribulación. Y mientras tanto, mientras que resucitamos, esto se ha puesto muy difícil. Y algunos han abandonado. Y otros veo yo que no tienen las motivaciones tan purificadas como debieran. Y los destinatarios de este servicio que estamos llevando adelante, pues no parecen tener mucho interés. Y pacientes en la tribulación, hermanos. Jesucristo pasó 3 días en el sepulcro, Claro, o sea que la muerte es real. La muerte es real, no es una mera apariencia. Y entonces hay que tener paciencia en la tribulación. ¿Cuánto nos enseña en esto la figura de María en el Sábado Santo, verdad? Y por eso la recordamos todos los sábados en la Iglesia. La paciencia de María en el Sábado Santo, a la espera de la resurrección. ¿Fiada en qué? Pues desde luego en los indicios no, porque los indicios ya los ha tenido en sus propios brazos, en aquel amado cadáver, pero frío y rígido, a los pies de la cruz. No, fiada no en los indicios, sino en la promesa, en la palabra de Dios, que no deja de cumplirse.
Es la alegría de la esperanza la que hace posible que seamos pacientes en la tribulación. Y dice, y perseverantes en la oración. No dice perseverantes en la acción, que también, claro, pero eso tiene más que ver con lo de ser pacientes en la tribulación. No, perseverantes en la oración. Es decir, viviendo siempre no solo en la perspectiva de Dios, sino en diálogo con Dios, en el corazón de la Iglesia orante, en el corazón de la Iglesia que es Jesucristo presente en la Eucaristía, perseverantes en la oración. En el momento en que estemos en medio de problemas o estemos en medio de éxitos, pero nos separemos de ese vínculo tú a tú en el seno de la Iglesia, que es la oración. En el momento que nos separemos de ese tú a tú con Dios, hermanos, lo nuestro ya no es el servicio diaconal de la Iglesia. Nos hemos convertido en dueños de nuestras acciones, y ya no son las acciones de Dios a través de su pueblo, sino que son las acciones del pueblo que dice que actúa, porque es que Dios, claro. Dicho de otra manera, el servicio diaconal se vive en la gracia de Dios. Y si no brota de la gracia de Dios, pues entonces no es el servicio diaconal. Somos nosotros puestos a hacer cosas. ¿Cuántas veces se nos olvidará esto, Dios mío? Y por fin, solo un versículo más de este capítulo 12. Considerad como propias las necesidades de los santos y practicad generosamente la hospitalidad. Considerar como propias las necesidades de los otros. Dice de los santos, está hablando de la vida intraeclesial. No creo yo que seamos infieles al texto si ampliamos eso también a todos los hombres a los que se dirigen nuestros servicios, sean o no miembros de la comunidad eclesial, ¿verdad? Considerar como propias las necesidades de los otros. Cómo me moviliza el tener yo un problema, me tiene que movilizar que lo tenga mi hermano. Cómo me moviliza mi propio problema. Es que si yo tengo un hijo al que le pasa no sé qué, pues yo me desvivo y muevo cielo y tierra. Y entonces si es el hijo de mi hermano el que tiene un problema, yo no puedo actuar de una manera distinta, sino considerar como propia su necesidad, practicando generosamente, dice, la hospitalidad, con una actitud de acogida abierta y cálida. Bueno, naturalmente se podría seguir leyendo todo el capítulo 12 y os recomiendo muy vivamente que lo hagáis desde esta perspectiva, claves para nuestro servicio. Por sintetizar y concluyendo, liberados de la esclavitud del pecado y aun de la esclavitud de la ley, Cristo nos ha hecho verdaderamente libres. Si permanecéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque si el Hijo os hace libres, entonces seréis verdaderamente libres. Dice en varios versículos del capítulo 8 de Juan. Pues si Cristo nos hace verdaderamente libres y nos quiere aceptar como servidores suyos, el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera, el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es un esclavo de Cristo. Habéis sido redimidos. ¿Y a qué precio? No os volváis a hacer esclavos de los hombres, dice Pablo en 1 Corintios 7. Si el Señor nos ha hecho libres y ha tenido la misericordia de admitirnos en su servicio, nosotros tenemos que hacer del servicio la alegría de nuestra vida. La alegría de nuestra vida. En Gálatas 4 se nos dice que servimos al Señor no como esclavos, sino como hijos y como herederos de Dios. Y Jesús, en el capítulo 15 de Juan, nos dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos.
Entonces, ¿veis? Hay toda esta plenitud humana, que nos da el ponernos al servicio de Dios y de los hombres, o de Dios en el servicio de los hombres. Plenitud. Por eso el que sirve a Dios en los hombres como Cristo y con Cristo, participa en el gozo del Señor. Esto es lo que el mismo Jesús ha prometido a quien es fiel en el servicio. Ya recordáis, como fuiste fiel en lo poco, te encargaré lo mucho. Entra a participar del gozo de tu Señor. Dice Jesús en Mateo 25. La llamada que hemos recibido es la llamada al servicio, a la cruz de Cristo. Y esta llamada no es para nuestra ruina, para convertirnos en esclavos o para que vivamos el desastre que aparentemente es la cruz, para nuestra aniquilación. No. Esta llamada es para nuestro gozo y para que nuestro gozo llegue a ser pleno y perfecto. Si cumplís mis mandamientos, dice Jesús, de nuevo en Juan 15, permaneceréis en mi amor, como yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo sea el vuestro y vuestro gozo sea perfecto. Esta es la gran alegría. Haber sido llamados por Cristo para configurarnos con su servicio, para expresarlo en toda nuestra vida, ese es el mayor gozo. Y esto tiene que ser lo que ilumina y alegra nuestra vida, porque como dice bellamente la liturgia del Domingo de Ramos, para el cristiano servir es reinar. Servir es reinar. Pues que así sea, hermanos.